Buenas tardes, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre la resolución del Tribunal Fiscal número de expediente 089-55-04-2017, que viene a ser el impuesto a la renta y multa, ¿no? Que tiene como una fecha límite del 6 de octubre del 2017. En este caso, reclamo, si bien es cierto, es porque SUNAT que declaró infundada la reclamación formulada contra la resolución de determinación girada por el impuesto a la renta del ejercicio 2010, perdón. Para explicarles un poco más, habla sobre en primer instante el pago de gastos por educación que se le hace a dos gerentes en esta empresa, que es el gerente general y el gerente administrativo. Ellos están apelando porque se le está considerando el descuento de renta de quinta categoría a estos gastos de educación que se le están brindando. Porque si bien es cierto, en lo que es la ley del impuesto a la renta, cuando superas anualmente más de los 7 UITs, que en este caso en el año 2020 vendrían a ser 27.650, esto ya se hace el descuento de renta de quinta categoría y esto están incluidos. ¿Por qué? Porque todo ingreso que tiene todo trabajador y este está incluido en planilla, ya sea lo que son vacaciones, bonificaciones, escolaridad, asignación familiar, entre otros, todo lo que suma como ingresos, también estos van a ser considerados con descuentos de renta de quinta categoría, el descuento para su seguro, ya sea de FP o ANP, con un porcentaje. Ahora, este indica que se realizó el pago correspondiente de acuerdo al principio de generalidad. ¿Qué es el principio de generalidad? ¿No? Este vendría a soportar todas las cargas tributarias de manera proporcional, ¿no? O sea, quiere decir que todos los descuentos se tienen que realizar correctamente de acuerdo a esta ley. Ahora, por otro lado, al ver un error al omitirse en la asignación por parte de uno de los gerentes, este fue subsanado de manera inmediata, ¿no? Fue subsanado por medio de las presentaciones de declaraciones juradas rectificatorias, ¿no? Para que puedan arreglar el problema que tuvieron. Ahora, les voy a presentar un ejemplo sobre el descuento de renta de quinta categoría para que pueda quedar un poquito más claro. Uno de los ejemplos, mire, supongamos que un trabajador pueda tener el ingreso total de 38.000 soles, ¿no? Y que tendríamos que verificar que no estén superando las 7 UITs. Ahora, en este caso las 7 UITs, vendrían a ser en el año 2020, serían 30.100. ¿Por qué? Porque se multiplica los 7 UITs por los 4.300 que está valiendo ahorita la UIT, ¿no? Entonces, quiere decir que los 38.000 soles que gana el trabajador, menos los 30.100, hay 7.900 de diferencia. Quiere decir que sí se le va a hacer el descuento de renta de quinta categoría. Ahora, vemos en caso que haya algunos gastos deducibles por personas naturales, ¿no? Que vendría a ser que no supere lo máximo de 3 UITs, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, los 7.900 que hay de excedente en las ganancias del trabajador, para que le hagan el descuento de renta categoría, se le está restando 6.000 soles, que tendría una diferencia de 1.900. 106.000 soles, el 30% del total de alquileres pagados durante el año, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Entonces, de estos 1.900 soles, ¿no? De estos 1.900 soles hay una diferencia. Si bien acá tenemos un tramo, ¿no? De que cuánto es el porcentaje que se le tiene que descontar al trabajador de acuerdo al importe que tiene. En el primer tramo, si no, de 0 a 5 UITs, el descuento es del 8%. De 5 a 20 UITs es del 14%, va subiendo el porcentaje. Y del tercer tramo que vendría a ser del 20 al 35 UITs es el 17%. Y del 35 al 45 UITs es el 20%. Y si es de más de 45 UITs, vendría a ser el 30% del descuento. Como en el monto base sobre lo que estamos calculando el impuesto a la renta, vemos que el tramo es de 1.900, quiere decir que no está superando las 5 ITs, ¿no? Porque vendría a ser de 0 ITs a 5 ITs, ¿no? No está superando. Entonces, por ser este importe, de acá debe ser aplicado a la tasa del 8%, que vendría a ser
152 soles en lo que es la base, ¿no? Ese es el descuento que se estaría realizando de manera mensual al trabajador para que pueda hacer el pago total del, o sea, se descuenta por partes para que no le afecte de un solo golpe al trabajador al momento que se hace el descuento por planilla, ¿no? Más o menos así se hace el cálculo del que es el descuento de renta de quinta categoría y siempre teniendo en cuenta que se descuenta la renta de quinta categoría. Se va sumando todos los ingresos que tiene el trabajador, incluyendo lo que es escolaridad, gastos por educación, asignación familiar, entre otros, ¿no? Bonos, todo. Y luego ahí recién se va restando el descuento, ¿no? A mayor ingreso es más el descuento, obviamente, ¿no? Eso sería todo. Ahora les voy a pasar con mi compañera Nina para que les pueda seguir explicando sobre este caso que tenemos. Muchas gracias. Ahora vamos a ver respecto a la determinación, a la resolución de determinación número 022-003 033-655. En este caso, esta resolución fue emitida. ¿Qué nos menciona esta resolución? Vamos a ver la primera parte de esta resolución de determinación y en la otra parte lo va a explicar mi compañero Nemía. Vamos a ver que dentro de la resolución de determinación nos indica que se reparó el impuesto a la renta del ejercicio 2010 por los gastos personales por el importe de 64.540. Este reparo fue debido a los gastos por educación o la asignación por educación que había dentro de las boletas de pago de dos trabajadores, ¿no? En este caso, los trabajadores eran el gerente general y el gerente administrativo. ¿Qué sucede también dentro de esta resolución de determinación? Que la empresa, ¿no?, contabilizó las facturas de gastos por educación en las cuentas 63, ¿no?, que son servicios prestados por terceros, en la subcuenta 63.9 y en la cuenta 65 con subcuenta en la 65.9, ¿no? Por lo que nos indica que esto es sobre lo que es los derechos académicos, los seguros de accidentes personales, ¿no? Estas facturas fueron emitidas por la Universidad Pontificia de la Católica y la Universidad de Lima. Ambas facturas corresponden a los gastos por educación de las hijas del gerente general y del gerente administrativo. También la resolución de determinación nos menciona que los gastos por educación no fueron afectos a ninguna carga laboral ni tributaria. Por lo tanto, dicho gasto, ¿no?, por educación califican como actos de liberalidad. Ahora, ¿qué nos menciona en este caso la resolución de una manera más detallada? Nos dice que, si bien es cierto, estos gastos por educación no fueron afectos en ninguna carga laboral, ¿qué quiere decir? De que dentro de las boletas, si bien es cierto, existía el concepto de asignación por educación, pero no eran afectos al impuesto de la renta de quinta categoría, ni tampoco a los pagos previsionales que también se deberían de dar de manera obligatoria. Entonces, por lo tanto, al no tener estos, al no estar afecto a este impuesto y a los pagos previsionales, por lo tanto, SUNAT indica que para ellos no corresponde como gasto por educación. También nos menciona que dicho gasto por educación educativa no es una remuneración computable, ya que no corresponde a los trabajadores, sino a los estudios universitarios de sus hijas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este gasto estaba en las boletas de pago de los trabajadores,
pero no era esta asignación por educación para ellos, o sea, no era vinculado, no era directamente vinculado al trabajador, sino era una asignación por educación para los hijos, ¿no?, del dicho trabajador o de esos dos trabajadores. Por lo tanto, para SUNAT tampoco corresponde, ¿no?, como un gasto deducible. Por lo tanto, lo que tiene que ver aquí es un vínculo laboral, ¿no?, con respecto a dicha asignación. Vamos a continuar con la siguiente PPT. Nos menciona también, dentro de la resolución de determinación, en este caso, el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no?, que nos menciona los incisos L, L y B del referido artículo. Okay. Entonces, ¿qué nos menciona en este caso el inciso L, ¿no? Nos menciona que los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones, ¿no?, que se acuerden al personal, incluyen todos los pagos que por cualquier concepto se haga a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral, ¿no? Y con motivo de cese. Entonces, nos indica que también que estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento de presentación de las atribuciones juradas correspondientes al ejercicio. Entonces, los aguinaldos y bonificaciones sí, ¿no?, tienen que estar, tiene que haber un acuerdo con el personal y que también estos conceptos se hagan a favor de la persona, en este caso del trabajador, en virtud del vínculo laboral, más no en referencia a los hijos de los trabajadores. También nos menciona el inciso L que los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor, adicionalmente serán deducidos, no deducibles de gastos que efectúe el empleador por las primas de seguros de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean menores de 18 años. También están comprendidos los hijos de los trabajadores mayores de 18 años que se encuentren incapacitados. O sea, dentro de la asignación por educación, se observa que sí podría darse, ¿no?, el gasto de educación por asignación, pero debe cumplir que los hijos, ¿no?, sean los hijos menores de 18 y si son mayores de 18 que se encuentren incapacitados, ¿no? Si no cumple con estos dos, tampoco no puede deducirse el gasto. ¿Qué nos dice el inciso B? Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable, a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido, ¿no?, y dentro de la declaración jurada del ejercicio correspondiente. Entonces, nos menciona que dicho gasto tiene que constituir y ser perceptor, en este caso, de la renta de quinta categoría, ¿no?, pero tampoco la cumple porque no estos gastos, ¿no?, que se han observado dentro de las boletas de pago no han sido afectos a la renta de quinta ni a los pagos previsionales. Nos menciona también que en la resolución el artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta, sobre todo el inciso A, y el artículo 44, tanto en el inciso A y B. En el artículo 34 nos menciona que el trabajador personal prestado en relación de dependencia, ¿no?, incluido de cargos públicos, salarios y asignaciones, nos menciona que los gastos, nos dice que las gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especies, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales
no se consideran como tales las cantidades que percibe el servidor por asunto del servicio, el lugar, distinto al de su residencia habitual, tales como gastos de viaje, viáticos de gastos de alimentos y hospedaje, gastos de movilidad y entre otros. Entonces, lo que nos menciona es que dentro de esta resolución, que los gastos personales no están afectos a lo que es, no sería un gasto deducible para el impuesto a la renta. Con respecto al artículo 44, nos menciona que no son deducibles, nos dice, para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, los gastos personales y de sustentos del contribuyente y sus familiares, ¿no? Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso X del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, los gastos personales nuevamente nos menciona que no son deducibles. Vamos a continuar con la siguiente PPT. Y vemos aquí en este caso, ¿no?, el reparo de la empresa que lo hizo por la totalidad del monto de 64.514, ¿no? El importe fue 64.514. Aquí vemos los pagos, las boletas de pagos de la hija del gerente general. Y también vamos a ver aquí, esta es la continuación, que sale por un importe de 53.867. Y también por la hija del gerente administrativo, los gastos por educación, ¿no? En total, hemos mencionado que es un importe de 64.514. ¿Qué nos dice también en este caso la resolución del Tribunal Fiscal? Nos menciona que en este caso la administración, ¿no?, dice, ¿no?, la administración no cuestiona la fehaciencia y destino de los pagos efectuados por la recurrente, sino su deducción como gasto al sostener que no tienen naturaleza remunerativa ni provienen del vínculo laboral. Esto es, que no fueron otorgados con motivo de la prestación efectiva de los servicios y como parte de una relación laboral existente, sustentándose fundamentalmente en que dichos importes constituyen actos de liberalidad, por lo que no resulta deducible a efecto del impuesto a la renta del ejercicio 2010. Que nos dice nuevamente que no, si bien es cierto, las boletas emitidas fueron emitidas de manera fehaciente, ¿no? O sea, lo que se nos indica no es que cuestione las boletas, sino lo que cuestiona es la deducción del gasto con respecto a esta asignación por educación, ya que volvemos a mencionar que no tiene naturaleza remunerativa. ¿Qué quiere decir que no tiene naturaleza remunerativa? Que no fue afecto al impuesto a la renta de quinta categoría ni a los pagos previsionales. Asimismo, no fueron directamente estos gastos para el gerente general ni el gerente administrativo, sino para sus hijos. Por lo tanto, ¿no?, fueron otorgados, como dicen, no fueron otorgados con motivo de prestación efectiva de los servicios, ¿no? También nos menciona que obviamente no es deducible para efectos del impuesto a la renta del ejercicio 2010. ¿Qué más nos dice esta resolución? Que al respecto, ¿no?, el artículo 6 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 de la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral nos dice que constituye remuneración todo defecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especies, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. También nos menciona que en ese mismo sentido, el artículo 9, ¿no?, de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio prevé que constituya remuneración computable todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especies como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que les dé, siempre que sea de su libre disposición. Entonces, esto es lo que nos menciona la resolución de determinación, ¿no? Hacer mención aquí también que esta asignación por educación, ¿no?, se firmó un convenio, ¿no?, un convenio tanto con el gerente general como con el gerente administrativo,
para que se les pueda brindar esta asignación por educación. Y es por ello que ellos, en este caso en la empresa, les da, ¿no? Les brinda esa asignación tanto al gerente general como al gerente administrativo. Pero, volvemos a reiterar, no, pero en las boletas de pago no están afectos al impuesto de renta de quinta categoría ni a los pagos previsionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso, SUNAT, ¿no? Y el Tribunal Fiscal determinan pues que dicho gasto para ellos no procede como deducible, por lo que la empresa eh, realiza el reparo de este importe, ¿no? Que son 64.000, habíamos mencionado un importe de 64.514. A continuación, mi compañero Nemías va a continuar con la explicación de la resolución de determinación. Gracias. Profesor, continuando con la exposición, yo voy a tocar sobre la resolución de determinación, que es de la resolución número 0022-33-33655, ¿no? Según el artículo 9 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, que es CTS, ¿no? Y el Decreto Supremo número 001-127, nos dice que constituye remuneración todas las cantidades que regularmente perciben dinero o en especie, como contraprestación siempre que sea libre disposición, ¿no? Nos quiere decir que todo lo que el colaborador genera como sueldo, sea dinero en efectivo o alguna especie por el trabajo realizado, mientras sea disponible es considerado, ¿no? Asimismo, en referencia del artículo 19 y 20, menciona que no se considera como una remuneración computable las gratificaciones u otros pagos recibidos por el colaborador y que hayan sido materia de convención colectiva o aceptada en proceso de conciliación. Que lo que uno puede entender es que no se considera como remuneración computable las gratificaciones lo que colaborador haya llegado en una materia de conciliación o en un acuerdo, ¿no? Por su tiempo de trabajo que ha realizado. También menciona que conforme el artículo, conforme la resolución que establece que el número 077 19-4/2005 para el efecto de laboral para el efecto laboral en concepto remunerativo es un concepto estrictamente para el impuesto a la renta, ¿no? Continuando con el caso del señor Luis Alberto Pérez y José Luis Indacocha, en el presente foja del 103 y 106, convenios de otorgamiento por asignación de educación presentada por los recurrentes, cuya clausulidad segunda señala que la empresa otorga asignación por educación variable, lo cual es destinado para cubrir los gastos del estudio de sus hijos, ¿no? Lo cual la empresa destinaba una asignación por educación, ¿no? Y para cubrir los gastos del estudio de sus hijos. Pero también se aprecia en las boletas de pago del señor Luis Alberto, no corresponden los meses de enero a marzo y mayo en 2010 y se consideran importes que no fueron considerados como parte de sus haberes y tampoco fueron afectados al descuento. También en la foja 28, foja 52, que corresponden al mes de febrero, al mes de diciembre, se consideran como cero. De mismo modo pasó con el señor José Luis Indacocha, ¿no? Que en mes de enero a mayo no se consideraron como parte de sus haberes, ni tampoco en mes de febrero a diciembre se consideraron como cero. No se han podido corroborar ese importe. Bajo ese contexto, el tribunal menciona que no se acredita el recurrente que el mencionado gasto, por lo cual no se cuenta en relación de causalidad para generación de renta y que
le corresponde mantener el reparo, en que consiste que hay que adicionar los gastos que se han considerado en mencionado, ¿no? Asimismo, no se cumplió el criterio de generalidad según la ley 27356, por lo que el recurrente no pudo acreditar el pago de asignación por educación al gerente de ventas que se desempeñó desde 1995 y que no corresponde los gastos deducibles según el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Bueno, profesor, eso sería todo. Mi compañero va a seguir con la exposición. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es César Picón y voy a finalizar esta exposición explicando la resolución del Tribunal Fiscal número 08-955-4 del 2017. Luego de los descargos de ambas partes que presentaron mis compañeros en su exposición anterior, podemos concluir lo siguiente. En un principio, 2 de los 3 gerentes que tenía la empresa en cuestión estaban pasando como gastos deducibles los estudios universitarios de sus hijos, gastos que según ellos estaban representados en la planilla. Además, se basaron en los incisos L y BV del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Recordemos que estos incisos hacen referencia a los pagos de aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y o retribuciones a favor de servidores van a ser deducibles del impuesto a la renta, siempre y cuando estén dentro de los plazos establecidos por ellos mismos. Ahora, para analizar esta resolución vamos a tener que explicar 4 aspectos importantes, fundamentales para que hagan que todo gasto sea deducible. El primer aspecto es el de la causalidad. Básicamente este aspecto nos quiere decir que para que todo gasto sea deducible, estos gastos deben estar destinados a generar o mantener la renta. En otras palabras, deben generar algún ingreso. Dentro de la causalidad tienen 3 aspectos complementarios. El primero de ellos es la razonabilidad. Ello quiere decir que los gastos deben estar destinados expresamente a generar rentas y esto deben ser proporcionales a los ingresos obtenidos. También tenemos lo que es la normalidad. Básicamente nos menciona que los gastos deducibles deben estar relacionados con la actividad empresarial. Por ejemplo, una empresa no puede deducir el gasto por combustible cuando en su producción no utiliza este material. No es razonable con su giro de negocio. Y por último tenemos la generalidad. La generalidad es un limitante para la deducción del gasto solo aplicable para el inciso L del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Lo cual básicamente nos dice que si a pesar los gastos guardan alguna relación de causalidad, solamente van a ser reducibles si se comprueba su carácter general. Como mencionaron mis compañeros, solo 2 de los 3 gerentes que tenía la empresa fueron beneficiados con por la empresa, lo cual no comprueba su carácter general como mencioné anteriormente. Además, no cumple con ninguno de los 3 aspectos del principio de causalidad. Además, dentro de esta resolución se comprobó que dentro de la planilla no se pudo verificar que alguna disminución de sus remuneraciones o no fueron comprobables de que realmente esos ingresos, esos gastos por universidad hayan afectado a la remuneración de los gerentes. Por lo tanto, el Tribunal Fiscal emitió el siguiente comunicado. Como podemos ver, ratifica la infracción basada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, como podemos ver acá. La parte
Eh, la parte importante que tenemos que ver es la que dice que influyen en la determinación de las obligaciones tributarias y o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor, como se está haciendo en este caso, usando los estudios universitarios como gastos deducibles para el impuesto de la renta de la empresa, que no guarda relación con el giro del negocio. Según esto, el Tribunal Fiscal resuelve eh, confirmar la resolución de SUNAT emitida en 29 de noviembre de 2003 por las razones expuestas. Bueno, espero que haya sido clara la explicación y con nosotros será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.